genoma de las poblaciones mexicanas es una mezcla con diferentes proporciones de componentes indígenas, europeo y africanos. Cada uno de estos componentes interactúan para impactar en nuestras diferentes características, entre ellas en la salud. Y gracias a los esfuerzos internacionales se conoce mucho de las variantes genéticas que corresponden a nuestra herencia europea. Pero se conoce menos de los componentes que forman esta otra parte del genoma de las poblaciones mexicanas, como el componente indígena o el componente africano. Pero estoy muy contenta porque el día de hoy vamos a hablar de un esfuerzo muy importante que están haciendo el Instituto Nacional de Medicina Genómica, el INMEGEN, y la Facultad de Química de la UNAM, para conocer estos otros componentes, por ejemplo, el indígena o el africano, que forman el genoma de nuestras poblaciones. Y bueno, este esfuerzo se hace a través de la Unidad de Genómica de Poblaciones aplicada a la salud, que es un esfuerzo conjunto entre la Facultad de Química y el INMEGEN. Y para hablarnos de este tema el día de hoy vienen dos investigadores de la unidad, el doctor Samuel Canizales Quintero y la maestra Blanca Estela López Contreras. Y pues muchísimas gracias por estar aquí, Samuel y Blanca. Gracias. Bueno, pues les cuento un poquito de ellos. Blanca es maestra en nutrición humana por la Universidad de Sheffield y Samuel Canizales es doctor en ciencias biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y es investigador del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Y pues bueno, vamos a entrar ya en materia después de esta presentación. Y me gustaría que me explicaran un poco qué se hace en esta unidad de genómica de poblaciones. Sí, la unidad empezó, la idea de crear esta unidad empezó ya hace varios años, alrededor del 2011, cuando se planeó tener un esfuerzo conjunto, que hubiera sinergia entre la Universidad Nacional y el INMEGEN, y poder sumar no solo el personal, sino las capacidades tecnológicas, académicas de ambas instituciones, para buscar tener mayor profundidad en lo que tú ya mencionabas, que es la variación que hay a nivel genómico entre las poblaciones de México. En México, aun cuando la gran mayoría somos una mezcla genética de poblaciones parentales originales, como son las poblaciones indígenas, la población europea, pero también una parte de población africana, sobre todo en las costas de nuestro país. Y lo que buscábamos era cómo entender mejor esta relación de nuestro componente genético con distintas patologías. Principalmente buscábamos una que cada vez es más común en nuestra población, como es la obesidad. Blanca ha hecho estudios muy interesantes de ello, de la obesidad en población infantil, también la obesidad en la población adulta, y pues la obesidad no está aislada, hay muchas comorbilidades, complicaciones propias de la obesidad, muchas de ellas metabólicas, que son las que nos interesa. Hay una de ellas que, si dará tiempo, explicaremos en qué consiste, que es acumular grasa en el hígado, que es muy común entre los mexicanos. Guardamos parte de nuestra grasa en el hígado, y así hemos ido estudiando complicaciones comunes de la obesidad, como tener triglicéridos altos, colesterol alto, qué tan relevantes son y qué tan relevantes son desde la infancia, y qué tanto nuestra genética, aunada al ambiente, claramente el ambiente es ese detonador, nos está dando estas prevalencias tan altas de obesidad en nuestra población. Entonces, de inicio, eso era lo que buscábamos. La unidad ha ido creciendo principalmente con estudiantes, muchos de ellos provenientes de la propia universidad y de la Facultad de Química, buscando que los estudiantes cada vez sumen más a este esfuerzo junto con los investigadores. Claro. Bueno, y Blanca o Samuel, el que me quiera responder, ¿por qué son diferentes las poblaciones humanas entre sí? ¿Por qué decimos que tenemos un componente europeo, un componente indígena, un componente africano? ¿Qué nos hace diferentes? Los individuos somos diferentes aún obviamente, entre personas que estamos emparentados, por ejemplo, entre hermanos, compartimos 50% de nuestro genoma,
Pero si habláramos de individuos gemelos monocigóticos, esos que decimos que son igualitos, pues su genoma es idéntico. Pero sabemos que entre personas, nuestra especie tiene un porcentaje que nos hace variar en nuestra especie, pero es muy, muy pequeñito. Si lo comparamos contra otros primates, diríamos, bueno, es que prácticamente la variación que hay entre un individuo y otro dentro de nuestra especie, la Homo sapiens, es tan pequeña que parecería que no es tan relevante, pero esa pequeña variación de 0.001% en nuestro genoma es lo suficientemente relevante para darnos diferencias tan fáciles de detectar como la forma de nuestro cabello, el color de nuestra piel, el color de nuestros ojos. Entonces hay diferencias muy claras que en parte nuestra estatura que alcanzamos es uno de los rasgos heredables más altos que tenemos. Entonces, aunque esas diferencias son pequeñas, son tan relevantes que las podemos rastrear a rasgos fenotípicos claramente visibles, pero también son tan relevantes que en combinación con el ambiente pueden ser detonantes, factores que pueden ponernos en menor o en mayor riesgo para las enfermedades. Entonces, entre nuestras poblaciones, a diferencia de otras poblaciones del mundo, pues nuestras poblaciones indígenas, el continente estuvo aislado por mucho tiempo. Las poblaciones que migraron a través del estrecho de Bering, de Asia al estrecho de Bering, esas poblaciones, hay una teoría que dice que las poblaciones pudieron permanecer aisladas en lo que se conoce como Beringia, cuando estaban unidos los continentes, y al estar aisladas en condiciones de muy particulares, como pudieron haber sido periodos de ayuno muy prolongado, se ha propuesto una hipótesis que es la teoría del gen ahorrador. Un gen o variantes génicas que en condiciones de ayuno, donde había poca energía, hacían que nuestras células mantuvieran o conservaran esa energía por más tiempo. Esa teoría propuesta ya hace varias décadas, pues lo que ha sugerido es que en esas condiciones, si lo expones a un ambiente como el actual de dietas hipercalóricas, que nos gustan más tener comidas con muchos carbohidratos, más grasas, claro, podría ser una combinación no adecuada. Entonces ahí es donde entra en juego nuestra genética, porque mayor porcentaje de un componente versus otro podría aumentar o no el riesgo. Pero siempre es muy importante ahí aclarar que aun cuando la genética juega un papel, parecería que nuestro componente indígena nos da un riesgo a enfermedades. No, nuestro componente indígena nos permitió estar aquí, ¿sí? Si eso es correcto, sin estas variaciones no podríamos haber sobrevivido las condiciones de este continente. Lo que hemos cambiado radicalmente es el ambiente en el cual están inmersas esas variaciones genéticas. Claro, y bueno, también ya una vez me habías contado, sí, cómo no están solas estos componentes, no, el componente indígena en, digamos, un genoma predominantemente indígena, tal vez no se va a comportar igual que en una mezcla con el componente europeo. El componente europeo tal vez no se comportará igual en un ambiente como el mexicano, interactuando con otro tipo de variantes genéticas. Sí. Y por eso es tan importante estudiar específicamente a las poblaciones mexicanas. Sí, sí, sí. Estas mezclas que tenemos y que son variables, si nosotros tomáramos el país completo, diríamos que hay mezclas. Claramente el componente europeo en el norte del país en proporción es un poco más alto que en el sur del país, pero esas mezclas, si estamos hablando de variación genética, cambios que sean más frecuentes con nuestro componente nativo indígena versus componente europeo, pues podemos tener mezclas de variantes, ya sea para tener mayor riesgo a una enfermedad o menor riesgo, que van a estar conviviendo. Entonces, nosotros tenemos que estudiar no solo el componente europeo, que como bien lo decías al inicio, es de lo que más se ha estudiado, también necesitamos entender esa parte de nuestro componente indígena y ponerlo en un escenario conjunto.
No Claro. solo el componente indígena y el europeo separados, sino en combinación, en conjunto, seguramente nos ayudarán a entender de mejor manera cómo la genética en nuestros individuos, en nuestra población mexicana, esa variación genética puede ser relevante para enfermedades que son un problema de salud pública en este momento. Claro. Y bueno, es para presumirse que en la unidad este año publicaron un trabajo, bueno, una partecita de ese trabajo que me han comentado que va a seguir todavía dando mucho más, en donde analizaron el genoma completo de 12 personas pertenecientes a 6 grupos étnicos aquí en el país. Y bueno, pero seguramente no es el único de los proyectos que tienen. Sí. Y me gustaría, Blanca, que nos cuentes uno de los proyectos en los que estés trabajando, porque es una mezcla muy interesante también, no solo de genes, también de investigadores. Blanca es investigadora del INMEGEN y Samuel es profesor investigador de la Facultad de Química, y pues es un esfuerzo conjunto de esta unidad. Bueno, pues básicamente, como también habíamos platicado alguna vez, a lo que yo me dedico es a el estudio de la microbiota intestinal y la relación que esta microbiota pueda tener con el desarrollo de la obesidad, ¿no? Como es una unidad multidisciplinaria, también tenemos en cuenta, como decía el doctor Canizales, los factores ambientales y los factores genéticos y la mezcla que todos estos puedan tener para el desarrollo de la enfermedad. Actualmente, en lo que estoy más involucrada es en un estudio que tiene que ver con la obesidad mórbida y la microbiota intestinal. Observar si existen algunos cambios en la composición de esta microbiota y en el eventual cambio también en la funcionalidad de esta microbiota, ¿no? En el momento en que los pacientes con obesidad mórbida se someten a una cirugía bariátrica para reducir su peso. Hacer un estudio, digamos, longitudinal y ir midiendo en diferentes tiempos cómo es que esta microbiota va cambiando y la relación, ¿no? Otra vez que van teniendo la genética y pues los genes que van conformando a los seres que habitan en esta microbiota. Muy bien. Oye, Blanca, ¿nos podrías explicar así rapidísimo qué es la microbiota y por qué está relacionada con, qué relación tiene con la obesidad? Bueno, la microbiota intestinal es el conjunto de bacterias, digamos, que habitan en nuestro intestino. Actualmente, alrededor de unos 12, 13 años para acá, se ha visto que esta microbiota tiene relación con el desarrollo de la obesidad por la funcionalidad y por lo que ellos van produciendo en nuestro cuerpo, por su metabolismo. Entonces, no hay una firma exclusiva de microbiota, ¿no?, que produzca la obesidad, pero sí se ha visto que diferentes componentes de la microbiota y sobre todo lo que van ellos haciendo metabólicamente puede condicionar a que haya un mejor aprovechamiento de la energía o un menor aprovechamiento de la energía en el organismo del humano, y que esto a su vez genere acumulación de grasa en el organismo con el consecuente desarrollo de la obesidad. Okay. Algo así como que las bacterias que están en nuestro tracto intestinal digieren algunas cosas o nos ayudan a digerir algunos alimentos de alguna forma. Pues más que nos ayuden a digerir algunos alimentos de alguna forma, es el aprovechamiento que se pueda tener de lo que se obtiene de esos alimentos, ¿no? Ya sea de lípidos, de proteínas, de hidratos de carbono, cómo es que estas bacterias que habitan en el intestino pueden hacer un mejor uso, ¿no?, de ellos, o, como te decía, ayudar a la formación de grasa en el organismo. Oye, Blanca, ¿y esta microbiota cambia según las poblaciones que ustedes estudian? Sí, cambia porque igual que decía el doctor, ¿no? Simplemente en México no comemos
lo mismo que en muchas poblaciones europeas, ¿no? Tenemos en México alimentos muy específicos, por ejemplo, el nopal, las tortillas de maíz, por mencionar algunos, ¿no? Que podemos nosotros estar consumiendo en mucho mayor cantidad que en otras poblaciones del mundo, y sí se ha visto, ¿no?, que la dieta es uno de los factores que pueden estar modulando algunos microorganismos habiten o no nuestro intestino. Entonces, por supuesto que va a ser diferente, o que van a existir diferencias entre diferentes poblaciones. Eso por mencionar algún factor, ¿no? Pero también algunos otros factores ambientales, ¿no?, pueden estar condicionando la composición de la microbiota intestinal. Ok, ¿cómo qué factores ambientales? Yo he escuchado, por ejemplo, fármacos, ¿no? El consumo de antibióticos está comprobadísimo que afecta, afecta la composición de tu microbiota intestinal. Probablemente si tomas un fármaco en algún periodo agudo y posteriormente, ¿no?, continúas con tu vida normal, con tu dieta habitual y todo, esta microbiota intestinal va a volver a ser la que tenías antes de tomar el fármaco, ¿no? Pero habrá otros factores. A lo que yo me refería es que hay factores, por ejemplo, en cuanto a situaciones, por ejemplo, en lugares en donde hay mucha nieve, ¿no? Y lugares en donde no, o sea, factores que tienen que ver con el ámbito geográfico de las poblaciones, ¿no? O con el acceso que se tiene a diferentes tipos de alimentos, ¿no? Que hay lugares en donde se consumen dietas más industrializadas y lugares en donde el consumo de la dieta o la dieta habitual tiene que ver más con frutas, verduras, legumbres, ¿no? O cosas que ni siquiera tienen químicos, ¿no?, para su elaboración o para su cosecha. Ese tipo de factores ambientales son los que también pueden estar contribuyendo a diferencias en la composición de la microbiota intestinal en diferentes poblaciones, y también la genética. Ok, pues suena muy interesante, tal vez algo que muchos no habíamos escuchado. Bueno, yo sí, porque ya había platicado contigo, pero tal vez muchos de los que nos escuchan no. Y Samuel, ¿qué otro proyecto del que nos quieras contar tienen en la unidad? Yo voy a aprovechar un poco lo que Blanca ya mencionaba, y la unidad, cuando inició, afortunadamente el nombre que se le dio a la unidad, que es Genómica de Poblaciones aplicada a la salud, pues implicaba poblaciones de inicio, poblaciones humanas. Habíamos pensado realmente en estudiar a los individuos, no a sus visitantes, en este caso la microbiota, pero creo que el título, el nombre de la unidad va muy ad hoc con la idea de que queremos estudiar la genómica de las poblaciones, no importa si son poblaciones bacterianas o poblaciones humanas, y lo que nos interesa es esa interacción que está ocurriendo. O sea, en algún momento esta parte que Blanca ha sido esencial en que se desarrolle, habla de esta sinergia que hablábamos de instituciones al inicio, de suma de esfuerzos, en este caso de la universidad y del instituto, para crear proyectos que sean integrales, donde nos interesa evaluar, en este caso, al hospedero desde el punto de vista de su genética, las rutas metabólicas que están implicadas, pero también la interacción con la microbiota, la interacción con otros factores que seguramente van a ir ocurriendo y que cada vez buscamos sumarlos a nuestros estudios, y con esta visión es que hemos iniciado y continuado trabajos que ya se venían de tiempo atrás, como puede ser la propia obesidad, como un estudio muy reciente que publicó Blanca en niños para obesidad y la importancia de la microbiota, e incluso productos o metabolitos que genera la propia microbiota intestinal, algunos indispensables para nuestra sobrevivencia. Entonces lo que hemos buscado es cómo entender esta combinación
tanto para la obesidad como para otras enfermedades. Blanca abordaba también uno de los proyectos que tenemos de mayor interés en el laboratorio, que es la obesidad en este nivel de ganancia de peso que va por arriba de la media de la población, que son personas que han ganado mucho peso y que la forma de tratarlos responden de menor manera a tratamientos dietarios o a tratamientos farmacológicos. Entonces esta obesidad, la forma de tratarla es a través de procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, no todos los pacientes sometidos, como ocurre con los fármacos, no todos respondemos igual a un fármaco. Tampoco no respondemos igual a estas intervenciones, y lo que se ha buscado es entender si la microbiota está jugando un papel en cómo respondemos a los fármacos, a este tipo de intervenciones, pero también es bien interesante que nuestra genética, aunque sea un poquito, también nos está ayudando a entender que nuestros genes son parte de qué microbiota, qué bacterias también nos colonizan. Entonces, no está aislado el genoma que está dentro de nuestras propias células del otro genoma que son todos nuestros visitantes. Entonces, nuestros proyectos ahora van encaminados a integrar toda esta información de nuestros genes, los genes de la microbiota, los productos de nuestros genes y los productos de estos genes de la propia microbiota. Claro. Pues Cada ahora, vez buscando mayor interacción, perdón. Claro, decía, ahora sí que no estamos solos. Así es, no está, sí, no se podría decir mejor que claro que no estamos solos. Sí. Y pues ustedes tampoco están solos en la unidad. Sí. Y me gustaría que me contaran un poco más de quiénes trabajan. Ya me dijiste que hay estudiantes. Sí. ¿Qué tipo de estudiantes reciben ustedes? ¿Y quiénes más trabajan en la unidad? Pues recibimos estudiantes, muchos vienen de la Facultad de Química, tienen contacto con el doctor, que es muy buen maestro, y entonces se acercan mucho Seguramente. a él porque quieren integrarse a la unidad, ¿no? También tenemos alumnos que vienen de otras universidades, de la UAM, ¿no? De la carrera de QFB. Sí, creo que también se llama así en la UAM. Y también tenemos nutriólogos que se interesan por estos aspectos, ¿no? Muchos vienen con la idea de trabajar con microbiota intestinal, pero también se han logrado integrar al área de la genética y lo han hecho realmente muy, muy bien. Sí. Claro. ¿Tú eres nutrióloga, Blanca? Yo soy nutrióloga. Sí. ¿Y cómo te interesaste por esta parte de la genética? Toda una historia. Sí. Es toda una historia. Pues realmente a mí siempre lo que me había gustado es trabajar en cosas relacionadas con la investigación. Y bueno, por alguna otra compañera nutrióloga que conocía al doctor Canizales, me contó que estaban elaborando un proyecto de investigación en donde se trabajaba con obesidad en adultos y que tenía que ver con la genética y también cómo respondían a una dieta controlada. Entonces, por allí fue que yo ingresé a la unidad porque había que hacer esta evaluación, ¿no? Que tenía que ver más con el aspecto de nutrición y del trabajo que como nutrióloga haces, ¿no? De evaluar una dieta, el apego, dar la dieta, ver cuánto está consumiendo el paciente, ver cuánto sobrepeso tiene, cuánto pierde, en cuánto tiempo. Y así fue como yo llegué vía ese pues no sé, esa vertiente, ¿no? Claro. Ese proyecto Sí. que tenía el doctor. Pues para que todos los estudiantes que estén interesados de todas las disciplinas, uno nunca sabe. Sí. Que se acerquen a ustedes, a la unidad, tal vez hay algún proyecto en el que puedan participar. Y sí, sobre todo pensando que la función principal, en este caso de la facultad y de la propia universidad, es formar estudiantes, es su principal función. Obviamente también la investigación es uno de sus principales retos
Y yo creo que aquí se puede observar claramente la fusión de varias. Blanca como investigadora por parte del IMEGEN, en este momento es el único investigador, esperamos que en un futuro se puedan integrar más, incluso de la propia universidad, que la unidad siga creciendo, pero también hemos tenido la oportunidad de sumar, tenemos apoyo de personal académicos técnicos académicos por parte de la facultad. Tenemos una catedrática por parte del CONACYT. Tuvimos la oportunidad de que el CONACYT nos proporcionara a través de un protocolo también una catedrática. Y aunque somos, digamos, todavía pocos investigadores dentro de la unidad, lo que más se ha ido sumando son estudiantes, y esperamos que la unidad tiene la capacidad y ha ido madurando para seguir creciendo y ser un lugar de trabajo para futuros investigadores también. Claro, pues ojalá que sí, porque si no me equivoco, la unidad está cumpliendo su 5º aniversario. Sí, es una unidad joven. Pero sí, pues que ya tiene trabajo, bueno, un camino recorrido y pues muchas felicidades. Gracias por la invitación, por supuesto. No, ¿de qué? Y pues por desgracia se nos está terminando el tiempo, ya nos queda muy poco de este tema tan interesante, pero muchas gracias por estar aquí, Samuel y Blanca, por venirnos a platicar de su trabajo. Y pues les recuerdo a todos los estudiantes o todas las personas que estén interesadas en conocer más de los proyectos de la Unidad de Genómica de Poblaciones Aplicada a la Salud, que se acerquen. Está la Facultad de Química, el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Y muchas gracias a la producción, a Daniela Galeno y a todos los que nos están escuchando. Sigan Radio Conciencia a través de la página www.conacitprensa.mx.